Nos van a hacer una especie de tour durante estos días. De aquí se van a Valencia, de Valencia se van a Alicante y de Alicante se van a Murcia. Van a estar 4 días recorriendo parte de la península, presentando los dos juntos su libro, Los sin rostro, del periodista David Cuevas, y Tras la pista del misterio, de nuestro amigo Cristian Puig, el policía Cristian Puig. Y para nosotros es un placer empezar presentando a estos dos compañeros que aparte tenemos la suerte de que son amigos. Es un honor, hemos disfrutado mucho leyendo los libros, les hemos tenido la suerte de entrevistarles en el programa de Misterios en Viernes que tenemos tanto Seila como yo, y además es la primera, digamos, ponencia o evento que hacemos no oficial dentro de la asociación Nuevos Exploradores del Misterio que hemos arrancado en Cuenca. En breve diremos fechas y cosas que queremos hacer, pero lo que queremos ver un poco, pues ver si interesan estos temas del misterio aquí en Cuenca, que sabemos de buena fe que sí interesan, y lo que queremos es empezar a hacer cosillas, a lo mejor mensualmente, ya iremos viéndolo, todo evidentemente gratuito, para disfrutar, para conocer el misterio, porque vengan autores, haremos cenas, bueno, todo esto lo iremos comentando próximamente. Darle las gracias de nuevo tanto a David como a Cristian por venir aquí a la Cuenca, por desplazarse. Cristian ha venido desde Bruselas, David ha venido un poquito más cerca, desde Guadalajara, pero ya os digo que van a estar toda la semana recorriendo la península. Así que Seila, si quieres decir alguna cosilla más, y les damos paso a ellos, porque nosotros no tenemos nada más que decir. Primero, buenas tardes. De verdad, daros las gracias porque sabemos que es un esfuerzo, el tiempo yo creo que es lo más preciado que tenemos ahora mismo, y que estéis aquí esta tarde para nosotros significa mucho. También dar gracias a Verónica de la librería Toro Ibérico, porque es la que nos ha facilitado el espacio, la que nos lo ha hecho todo súper fácil, y yo creo que es de agradecer. Y nada, pues pensaréis que tienen en común estas dos personas, ¿no?, para que quieran hacer esta mini gira conjunta. Bueno, pues yo creo que lo que les une es la pasión por lo que no tiene explicación, por el hacerse preguntas, por lo anómalo, y sobre todo esa capacidad, o vamos a decir, no, esa pérdida de tiempo, y que para nosotros es una gozada, en ir buscando, ¿no?, lugar a lugar, cientos de kilómetros, donde les ha llegado el rumor de que hay alguien que ha tenido una experiencia que no tiene explicación, o que por lo menos podemos decir que es anómala. Ellos son de los que cogen el coche, van, como digo, ¿no?, cientos de kilómetros, con lo que ello supone, ¿no?, pérdida de trabajo, pérdida de dinero, pero al final yo creo que es algo que nosotros también tenemos en común con ellos, que al final eso se queda en la sombra, y lo que merece la pena es estar hablando con el testigo. Yo, por ejemplo, conocimos a David, a Cristian le conocemos desde hace un poquito menos, pero cuando conocimos a David nosotros vivíamos el misterio de una manera totalmente diferente. Nosotros acá sí acabamos de llegar, es verdad que nosotros hacemos experimentación, no vamos a decir paranormal, solamente lo vamos a dejar en experimentación, y él nos enseñó a verla desde el modo periodístico. ¿Cómo hay que tratar al testigo? Él siempre lo dice, ¿no?, sin testigo no tendríamos caso, y yo creo que es algo muy, muy importante que hemos aprendido de él, en el que hay que aprender a escuchar, hay que aprender luego, cuando uno llega a su casa, ¿no?, a quitarse todo eso, toda esa empatía que ha sentido delante del testigo, ¿no?, y empezar a desgranar todo lo que haya ocurrido. Y yo quería presentar a Cristian, porque esta tarde me toca a mí, a David le he presentado en más ocasiones. Cristian es valenciano, es policía nacional, y lo decimos no solamente por ponerle una profesión, sino porque ahora dentro de un poquito lo vais a entender. Creo que también eres, tu parte más especializada de tu profesión es la jurídica, ¿verdad? Y es un amante del misterio. Y decimos que es policía nacional, lo queríamos recalcar porque es solo su profesión, porque esto no lo ha utilizado para los casos que os trae hoy. Él no investiga esos casos siendo policía nacional, él los investiga siendo Cristian Puig, la persona, ¿no?, que le encanta, como decimos, recorrer esos kilómetros en busca de ese testimonio. Cristian ha escrito Tras la pista del misterio, su primer libro, su primera aventura, su primera locura, como dice él, dossier extraoficial de un policía nacional. ¿Y qué podemos encontrarnos dentro de este libro? Pues es una recopilación de casos. También comienza el libro conociéndole un poquito, yo creo que también es muy importante. Él decía que cuando era pequeño, pues en vez de jugar con los niños, él intentaba cazar esos monstruos, los que a nosotros por la noche no nos dejaban dormir, ¿no? El hombre del saco, o algunos que los conocía a través de su abuela. Entonces, también me dejaban jugar con niños. Ha tenido una infancia, ¿no?, Sí, feliz, también. pero cazando monstruos. Y yo, cuando hice la entrevista, también le dije que quizá a lo mejor lo que él cazaba eran sus propios monstruos, y yo creo que ha sido, ¿no?, algo que ha ido desvelando, pues, a lo largo, ¿no?, de su trayectoria como investigador. ¿Qué podemos encontrarnos? A ver,
Cristian es una persona que le apasiona todo el fenómeno ovni, todo lo relacionado con la temática relacionada con la corriente de la ufología. Su caso favorito son los billares, entre otros, pero tiene mucho que ver. Sí que es verdad que este libro también es algo que a lo mejor pasa un poco de lado, pero también gira en torno a un caso, a una experiencia que vivió en conjunto con parte de su familia. Ya lo contará él, uno de los protagonistas está aquí con nosotros, que es Gustavo. ¿Y qué más podemos encontrarnos? Pues no solamente estos casos relacionados con los ovnis, también lo relaciona con algo que tiene en común con David, y a lo mejor con esto sin rostro, cuando lo habléis también lo vais a poder juntar esas piezas, yo creo, del puzzle van a encajar. Y por ejemplo nos habla de esos visitantes de dormitorio, cómo pueden estar relacionados con el fenómeno ovni, con algunas teorías que les pone sobre la mesa, que muchas de las veces es a manera, ¿no?, a modo personal. Pero yo creo que es un libro, como digo, ¿no?, es su primera aventura, y yo creo que ha dejado plasmado muy bien cuál es su deseo, cuál es su pasión. Además, hoy hablando de la comida, y no porque lo tenga delante, yo creo que si algo le caracteriza es la pasión por la que vive el misterio y la pasión con la que vive su profesión, y yo creo que es algo muy muy importante. A ver, yo creo que es innegable pensar, ¿no?, que siendo policía pues se te habrán abierto algunas puertas, que yo creo que es normal. Pero lo que yo quería dejar muy claro... Lo negaré siempre. Lo que quería dejar muy claro, que aunque aquí se presenta como ese dossier de un policía, son experiencias vividas por Cristian persona y no Cristian trabajador en este caso. O funcionario, vamos a decirlo mejor. No, funcionario está haciendo. Así que yo creo que es parte. Y de los sin rostro, Miguel, ¿qué podemos decir? Bueno, lo curioso de los sin rostro es que nosotros conocimos a David hace bastante tiempo, hace unos 6 años más o menos. Yo le conocía sobre todo porque es un periodista de temas ufológicos, y me sorprendió este libro de los sin rostro, ¿no? Aparte, es un tema que a mí me apasiona, todo el tema de espíritus, fantasmas, entidades, aunque el libro engloba muchas más cosas. Pero claro, fue la primera pregunta que le David, oye David, como siendo un periodista que casi siempre es especialista en el tema de ovnis, humanoides, haces un libro sobre entidades, fantasmas, y dice David que es que al final le interesa todo tipo de casos, ¿no?, de casuística basada en cosas anómalas. Entonces es un poco el resumen de lo que es su trayectoria, ¿no? Él ha juntado tanto casos de personas sin rostro o seres sin rostro, algunos con mucho rostro, también hay que decirlo, que incluye al final del libro, que es la parte que a mí más me gusta, donde da otra versión de otros casos que conocemos todos desde hace mucho tiempo, pero es un poco los casos que les he contado a la gente. Y no os penséis que es que cualquier caso que me cuentan me vale, sino que David, yo le conozco personalmente, es una persona que pregunta, indaga, si tiene que hablar 10 veces con una persona hasta que saca el dato que necesita, lo hace, os lo puedo asegurar. Y estos casos, sobre todo los casos en los que esas entidades, no sabemos si del más allá o de donde sea, interfieren con el mundo real o con el mundo físico, son los casos que más me apasionan. Dentro del libro de David hay uno que él llama el ángel del año 30, creo que es, el ángel de la carretera, que es increíble. A mí es el caso que más me gusta del libro, se lo dije en su día y sigo insistiendo. Y es una recopilación de casos durante un montón de años. Y bueno, yo creo que ya es el momento de que habléis vosotros. Nosotros ya no tenemos mucho más que decir. Daros las gracias, evidentemente, por confiar en nosotros y por venir aquí a Cuenca. Así que, David, lo he dicho genéricamente, pero ahora te lo pregunto a ti personalmente. ¿Por qué un periodista especializado en ovnis hace un libro, digamos, de fantasmas? Pues la respuesta es muy sencilla. Ante todo, muchas gracias a todos por venir. No voy a decir bienvenidos a Cuenca, porque en todo caso aquí los foráneos somos nosotros, ¿no? Somos Cristian y yo. Pero en respuesta a tu pregunta, muy sencillo, porque nunca he sido un periodista especializado en ovnis. Es decir, a mí... Se te ha etiquetado muchas veces. Ya, pero claro, es que una cosa es cómo se te etiquete y otra cosa es lo que realmente hagas, y de eso hablaremos ya algo entendido seguramente con alguno de los aquí presentes, ¿no? Pero yo desde pequeño, desde que era un crío, ya me interesaban estos temas, no demasiado, más en el ámbito de la ficción, pero cuando tenía 19, 20 años, desde los 19 hasta los 23 calculo, yo me iba a todo lugar abandonado, habido y por haber, en busca de psicofonías de ultratumba y del más allá, y me pateé todos los sitios, todos los santos lugares, ¿no? Que perdonen la osadía o la blasfemia, sé por aquí personas religiosas, pero es como se conocen a sitios como Chate, Beichite, Aguas de Busot, La Musara, Los Ángeles de la Jara, etcétera, 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 ¿no? Lugares donde aparentemente sucede lo extraño
y a lo que aspirábamos nosotros, aprendices de investigadores o inocentes que éramos, era a intentar captar lo imposible mediante voces del otro lado, ¿no? Y bueno, cuando vas creciendo un poco y te vas informando de todo aquello que no suele tenerse en cuenta a la hora de intentar obtener eso que todos comúnmente conocemos como psicofonías, pues te das cuenta de que quizá la respuesta a estos temas no esté en ese tipo de voces o en esos lugares destartalados, sino en los testigos de lo insólito, ¿no? Entonces, es más, te voy a contar una cosa que he contado alguna vez. A mí en un principio, cuando empecé en esos temas, los ovnis no me interesaban prácticamente nada. Oh, se me quedó un mito, ¿eh? Sí, no, claro, por eso digo, ¿no? Empezaron a interesarme cuando el año, calculo que 2006, fíjate, llevaba yo como 5 años en estos temas. 2006 empezamos a patear lugares que, más allá de tener como característica que estaban abandonados, eran pueblos donde se rumoreaba que había personas que habían sido testigos de fenómenos extraños. Y claro, entre esa panoplia de fenómenos extraños en los que el tema ovni no era mi predilecto, empezamos a recopilar casos de ovnis y lo dejamos como temas que, bueno, ahí estaban. Con el paso de los años, uno empieza a decir, ostras, esto de los ovnis no son lucecitas raras que se mueven haciendo zigzag, aquí hay algo más. Y te das cuenta de que el tema ovni termina entroncándote en una relación con temas de parapsicología, criptozoología, enigmas históricos, mitología, sociología, servicios secretos y un larguísimo etcétera. Por eso, cuando me preguntan cuál es mi enigma favorito, sí que digo que mi enigma favorito es el que está relacionado con los fenómenos ovni. Pero de ahí a que solamente me interesen los temas ovni hay un trecho, ¿no? Entonces, he respondido en la versión larga a tu pregunta, sí, pero más o menos creo que queda claro. Entonces, lo de los sin rostro no es nada nuevo. Sí que quise hacer un libro monográfico de encuentros cercanos con entidades, que es algo que no había hecho previamente, puesto que en mis anteriores libros sí había tocado el tema, pero muy de soslayo, muy como de tapadillo, ¿no? Y yo empecé a encontrarme con ese tipo de experiencias y dije, ostras, aquí puede haber quizá algo, ¿no? Si las ponemos en común. Y empecé a recopilar montones de ellas, hasta yo no sé cuántas historias hay en este libro, hay como 130 o 140. Yo me entrevisté con más de 100 testigos. Y aunque hay temas variados, como por ejemplo este que comentabas de Ángel de la M30, o pasamos de los ángeles a los demonios, entre comillas, porque también hablo de satanismo y es algo de lo que ahondaremos un poquito más adelante, sí que más allá de esos casos que estoy citando, el grueso del libro, vamos a decir que el 50% son encuentros más o menos cercanos con entidades en la intimidad de la habitación o, bueno, cualquier sitio realmente, en cualquier bosque, en cualquier acampada, en cualquier lugar, cuya particularidad principal de estos seres simpáticos y fantásticos es que no se les ve el rostro, ¿no? Lo cual da un poco de mal rollo, ¿verdad? De hecho, una de las claves de que este libro haya llamado la atención a muchas personas no es que esté bien escrito, no es que tenga una buena portada, da igual que no haya escrito, sino porque ese tipo de experiencias son más comunes de lo que creemos. Es más, yo estoy convencido de que si pregunto aquí, de hecho lo voy a hacer, os pregunto directamente, ¿cuántos de vosotros habéis tenido en alguna ocasión alguna experiencia, aunque sea en duermevela, y os ha dado la sensación de que algo había, por ejemplo, en vuestras habitaciones? Que levante la mano. Pues yo me atrevería a decir que aproximadamente un 60% del público. Pues por eso, este tipo de experiencias llaman la atención, porque son más comunes de lo que muchos creen. ¿Y qué pasa con esas experiencias? Por ejemplo, mucha gente dirá, bueno, estarían englobadas en esa parálisis del sueño, todas las explicaciones. ¿Qué pasa cuando hay puntos donde no podemos meterlo de lo que nos cuenta la ciencia? Ahí es donde empieza lo anómalo, o lo paranormal, o lo extraño. A ver, es complicado. Yo lo que he intentado es recopilar testimonios de personas que cuando se han encontrado con estos aparentes seres estaban o decían estar totalmente despiertas. ¿Por qué digo esto? Porque la ciencia en lo que entra habitualmente cuando hablamos de lo que se conoce como parálisis de sueño, sí, iba a decir visitante de dormitorio relacionado con, como dice que parálisis de sueño, sí que intenta dar una explicación, ¿no? Que habla de algún tipo de proceso alucinatorio que tiene lugar entre la vigilia y el sueño, entre la situación en la que estamos totalmente dormidos o estamos despiertos, en esa duerme vela.
Pero claro, es que la mayoría de las experiencias que yo he recopilado, más allá de que estas otras tengan una explicación sencilla, cosa de la que yo tengo ciertas dudas, han sucedido cuando las personas estaban absolutamente despiertas. Entonces la ciencia puede decir, bueno, estaba alucinando. Ostras, no sé, es que yo he recopilado algunas que han sido vistas por varias personas. No, es que hay alucinaciones colectivas. Bueno, ya, pero es que resulta que en ocasiones esos seres, más allá de ser vistos como una alucinación, han interactuado con el entorno o con la persona. Hay un contacto físico en muchos de ellos. Exacto, y en ocasiones mensajes concretos o proféticos que luego se cumplen. Con lo cual, yo no estoy diciendo que ninguno de estos casos que yo haya recopilado puedan tener algún tipo de explicación convencional de aquí a un tiempo. Posiblemente sí. Lo que yo puedo decir es que estoy absolutamente convencido de que las personas que dicen haber vivido esas experiencias dicen la verdad, o sea, creen haber vivido esas experiencias. Otra cosa es que yo, que no estoy en sus cabezas, ni soy un polígrafo con patas, sepa a ciencia cierta que esas personas han vivido esas experiencias, ¿no? Y durante años, en algunos casos que nos cuentas, y que han sido un trauma para esas personas a lo largo de su vida y de esa etapa. Sí, de hecho con Cristian recogimos una historia que suya es el mérito porque la conocimos gracias a él, en un pueblo de Guadalajara que precisamente tiene ese paralelismo, ¿no? Persona que ha contado la historia varias veces y que incluso se nos derrumbó. Sí, sí, sí. Además le pasó en varias ocasiones, es decir, que fueron a visitarle un día a esta persona y le dijeron pues que iban a volver. Y según le dijeron, pues al día siguiente volvieron y se lo llevaron a otro lugar. En este caso podría ser algo más parecido a una abducción que lo que es un encuentro de visitantes, porque sí que es verdad que se aparecieron en su dormitorio, entraron desde fuera, le susurraron al oído, eran más de uno, además la descripción es típica. Otra cosa muy curiosa es que si es un sueño, ¿por qué todos sueñan con el mismo tipo de ser y todos se comportan de la misma manera en diferentes partes del mundo, ¿no? Aunque sea un arquetipo que viene de dónde. Ese hombre con el sombrero. Claro, esa capucha, se le ven las manos, los pies, el rostro, ¿no? Ese comportamiento, ese vaho que dice que le sale por la boca. Todos tienen unos elementos parecidos y a todos se los quieren llevar a algún lugar o a la mayoría. Lo que pasa es que la gente se suele resistir. En este caso este hombre no se resistió y se fue con ellos. Se lo llevaron a otro sitio, al paraje de Peñalver, que está en Guadalajara. Y allí había una nave, es decir, había otros seres ya sin la capucha, con aspecto humanoide, y había incluso una nave. Le dijeron una serie de cosas que el hombre pues luego ya no recordaba. Lo curioso de esto es que, bueno, una vez al día siguiente, ya cuando ya volvió a casa y todo, y él pensaba o lo achacaba a un sueño vívido, aunque él pensaba que no, pero siempre pues uno intenta racionalizar y decir, esto es un sueño, me estoy volviendo loco. Bueno, pues el caso es que despertó con unas marcas que le habían dejado, que a día de hoy, bueno, a la vida no las enseñó, todavía tiene esas cicatrices en el cuerpo y han pasado pues más de 30 años, yo creo que de aquella aparición. Y de hecho las fotografías de las marcas están en los libros, ¿no? Sí. Bueno, pero has pasado de largo en lo que es más inquietante. Describe cómo eran esos seres que él ve en la habitación. Porque comunes, ostras, no sé yo qué decirte. Es que estamos hablando de tu habitación, en el sitio donde se supone que tienes que estar más protegido, o que te lo crees. Sí. No, de hecho, a ver, era inquietante porque él los llamaba autómatas, ¿no? Era una serie era como una especie de robots que caminaban como en vaivén, ¿no? O sea, como que pivotaban y se movían pues todos a la vez. Se ponían a andar y de repente se ponían todos como a pivotar a la vez. Era algo muy curioso. Luego cuando vio a los encapuchados que estaban esperando en el paraje... Que eran encapuchados, como si fuera una suerte de monjes, con la tela era como grisácea tirando a marrón, y eran, que esto es importante, eran bigardos, o sea, eran tipos de 2 metros de altura, súper altos y súper anchos, y los tres parecían como unidos, ¿no? Como si fueran efectivamente con un movimiento de tipo autómata. Vamos, yo no sé vosotros, pero a mí se me aparece eso en la habitación y pies para que os quiero. Pero, y de hecho, él cuenta como recibe un mensaje de uno de ellos, ¿no? Dice algo así como, 2 días, creo que en 2 días o 3 días venimos a por ti. Y entonces, y la capucha, él no les ve los rostros en ningún momento, claro, imaginó la situación, unos seres encapuchados que se mueven como autómatas, y lo que él ve o aprecia dentro de esa capucha es la más absoluta oscuridad. No sabe lo que hay ahí, no se le ve ningún rasgo. Y uno de ellos, cuando le dice esto de volveremos en 3 días, de esa especie de capucha surge como una especie de vaho que le duerme, ¿no? Según cuenta. Ostras, ¿no? Y claro, lo que explicábamos ahora, ¿no? ¿Pueden habernos tomado el pelo con la historia? Mira, yo, insisto, no soy una máquina de la verdad con patas, pero ese señor curtió en el campo,
un tipo experimentado ya, ¿eh? Yo solamente le entrevisté una vez, Cristian también le entrevistó previamente al menos una vez, otra vez. Y Gustavo también, otra vez. Y otra vez Gustavo, que es el chico de la cámara. Ese señor se nos derrumbó, se nos puso a llorar, al menos cuando yo estaba con Cristian, diciendo es que yo necesito saber qué era aquello, porque no ha parado de darle vueltas desde ese entonces. Y aquí hay una de las claves de estas historias, ¿no? Que se repiten en dos casos, tanto del libro de Cristian como en el mío, ¿no? Y es que en ocasiones este tipo de experiencias son absolutos traumas para las personas que los viven. Bueno, y en este caso, este hombre, digamos que por lo menos lo disfrutó, en cierta manera, por haber vivido una experiencia pues un poco pues, fuera de lo normal y sentirse, bueno, que no fue tan traumático, ha sido más la incertidumbre de no saber qué le pasó, que la propia experiencia no fue traumática, pero el caso... Ya, pero luego le empezó a dar vueltas después. Sí, no, claro, después sí. ¿Y de qué le han hecho? Claro, y no sabía que para qué y por qué a él. Las ¿Qué le habían cicatrices, hecho? por las ¿Por qué cicatrices. tenía esas cicatrices? Nos llegó a decir que incluso le gustaría que le hiciera algún tipo de regresión hipnótica para tratar de averiguar qué le había sucedido. O sea, que a posteriores pues sí que le afectó, incluso le cambió, ¿no? Pero no fue tan traumático como otro caso de una chica de Perdona que te pregunté. Sí. ¿En esa regresión que le hicieron salió algo? No la llegamos a hacer No se ha porque hecho. pasó el COVID por medio y lo paró todo un poco. Vale, pues, es Pero importante que estamos esa pista pendientes. la sigáis. Sí, contactamos con la persona que iba a hacer la hipnosis, aceptó hacerla. Y quiero recordar que hablamos con este hombre y el hombre como que quiso posponerlo un poco, como que recoló un poco, ¿no? Quiero recordar. Reculó un poco y también Sí. por el tema de... porque tenía a la mujer enferma. Sí. Tenía problemas, la mujer estaba en el hospital y estábamos con el tema COVID y no quería ir a Madrid porque tenía que desplazarse hasta Madrid. Claro, el hombre nos hacía el favor de hacer la hipnosis, pero claro, tenía que ir a Madrid porque tenía la consulta en Madrid y este hombre vive en un pueblo de Guadalajara, no especialmente cerca de lo que es la provincia. Pero bueno, Perdón, de la capital, caerá. ¿no? Al final lo haremos de una Sí, es una de las Está múltiples pendiente. cosas, ¿no? Pero tienes razón el señor, hay que ponerse las pilas porque tenemos demasiadas cosas en la Sí, cabeza, es una más. demasiadas cosas pendientes y al final la lista se va haciendo casi que interminable, ¿no? Sí, bueno, Que te llama y lo que le iba, da. o sea, a mí me impresionó todavía más a nivel emocional el caso de una, bueno, iba a decir una chica, una mujer ya, bueno, ahora tiene unos 45 años, pero esto le pasó de adolescente, que cuando decía que por la noche ella se tumbaba en la cama, le pasó durante un verano. Se tumbaba en la cama pues, con su prima, que se quedaba a dormir en su casa y tal. Y durante la noche entraban en la habitación una serie de encapuchados, se ponían alrededor, en forma de herradura, alrededor de la cama y se acercaba uno a uno y se le intentaban llevar. Y ella, pues claro, se ponía a chillar, se ponía a llorar, entraba el padre, a decir, ¿qué te pasa? Ya que se me está intentando llevar, y el padre sujetándola, porque ella tenía la sensación de que se la llevaba. Claro, el padre no veía nada, ella sí que lo veía, ni su prima, a distantes a poco, ¿no? Pero ella pues lo pasaba realmente mal porque cada noche, decía que era cada noche. Y que por el día, incluso, que ella no los llegaba a ver, pero sí que estaba continuamente notando su presencia. Que salía, decía, de fiesta con sus amigas o salía de tal, y siempre notaba las presencias que mínimo 2 iban detrás de ella, eso durante todo un verano. Ella tenía la sensación de que se estaba volviendo loca, de que realmente se le iba la cabeza, que no es que estuviese viendo algo, sino que estaba dando algún brote psicótico, alguna cosa, y para nada, ¿no? Es una mujer totalmente normal. Al final, pues llamaron al típico curandero en estos casos para hacer una limpieza en la casa, hizo una limpieza en la casa y todo esto desapareció. Algo que no creo que tenga nada que ver, pero digamos que a lo mejor para ella, psicológicamente, le ayudó y eso hizo que desde entonces dejara de ver estas cosas, pero le afectó de tal manera que incluso cuando a mí me lo llega a contar hace unos pocos años, ya con 40 y muchos años, esta mujer se venía abajo, se ponía a llorar, temblaba, es decir, incluso llegó a tener miedo de contármelo por si eso volvía. Es decir, a lo mejor el hecho de contarlo hace que incluso eso vuelva por mí. O sea, el miedo que llega a sentir esta mujer era impresionante. Es decir, este caso a mí me impactó por el tema humano. Dime, que creo que quería decir. Yo no sé si vamos a dormir esta noche, porque estas cosas también acojonan, Me voy a cortar, no, además, de hecho... Pero estas personas han pasado también por algún médico o por algún... Sí, nada oficial o algún... sí, a ver, a ella la Porque llevaron... estas cosas las oyes en tu casa, a tu hermano, a tu padre, a tu madre, y un encapuchado y se la quiere llevar. Tú más que te a tu madre que vive
¿cómo te quedas tú como familia, ¿no? ¿Cómo ves todo ese aspecto? Sí, en este caso sí que la llevaron a un psicólogo, a tal, decían que era totalmente normal, que una niña tal, que no le pasaba nada, absolutamente nada, ni siquiera la medicaron, nada, era los años 80, que igual eran otros tiempos. Pero sí que la llevaron a un psicólogo y la cosa seguía, y incluso vio a varios médicos, todo, pero ella seguía, la cosa seguía, hasta lo típico, que no saben qué hacer y buscan un curandero amigo de la familia. Y eso funcionó. Es un poco absurdo, pero a veces estas cosas absurdas pues funcionan. Sabemos qué tecla tocan ahí. No son espíritus, los otros son seres de otros mundos, de otros... Claro, es un poco lo que dice David. Nosotros investigamos el caso. ¿Era un curandero, un vidente o algo así? Un curandero, un curandero me parece un poco que no cuadra mucho con... A mí me dijeron que era una mujer, era una curandera, que además hacía limpiezas en la casa. Bueno, si tenía otras sí, que no es que fuera como cuando uno va a Villena que le quiten un E15. Es decir, que pues era una mujer pues, que tenía cierto don, cierta luz y amiga de la familia, que no se dedicara tampoco a estas cosas, ni que cobrara, ni nada. Era amiga de la familia, la conocían, recurrieron a ella, hizo una limpieza en la casa y funcionó, dejó de verlos para siempre. Yo no considero que eso tuviese una relación directa con el tema de las apariciones, pero sí que quizá a nivel interior, ¿no? Mental, de la propia chica, quizá sí que le pudo a lo mejor desequilibrar eso que hacía que se abriera esa puerta. Como digo, yo no digo ni que estos sean seres extraterrestres, ni visitantes de otras dimensiones, ni apariciones a lo mejor por algún tema psicológico, no lo sé, yo simplemente expongo el caso, busco paralelismos entre sí, intento investigarlo y ver qué hay. Yo sí que tengo mis propias teorías, incluso a veces pues... ¿Y estas visiones las tenía estando despierta o durmiendo? Totalmente despierta, de hecho casi no dormía, porque tenía miedo de irse a dormir, porque siempre que se iba a dormir iban a por ella. Y no, totalmente despierta, incluso con su padre, con su prima allí, todos chillando, que no estaba ni siquiera sola, y ella seguía viendo, no se iba. Solo por el día era cuando los dejaba de ver físicamente, porque era igual, iban encapuchados, eran muy grandes, no lo veía ni las manos ni el rostro, pero por el día simplemente notaba su presencia, es decir, no los veía físicamente, pero ella sabía si había dos, sabía si había dos, o había tres, o había uno. Ella lo sabía, aunque no los viera. Yo tengo un problema. Separando estos dos grupos de gente, extraterrestres y gente del más allá, o sea, fantasmas, por así decirlo, ¿estos fantasmas pueden interactuar físicamente con nosotros? Sí. O sea, que puede llegar un fantasma a darme a mí un empujón y yo moverme. Sí. Pero ojo, lo del fantasma lo hizo usted, yo no sé lo que es. No, por eso he dicho diferenciando entre extraterrestres y lo otro. Ya, pero llamémosle fantasmas. Nosotros lo que decimos es que, según los testigos, hay una serie de entidades, independientemente de la interpretación que le demos, que eso ya sería otra historia, ¿no? Que interactúan con la persona y con el entorno. Yo, decía, tengo un problema porque estoy escuchando a Cristian y se me van ocurriendo historias y más historias y más historias que tenían relación con lo que decía, ¿no? Por quedarme con una, y es muy difícil, ¿vale? Porque ahora me ha dado usted más ideas de otras historias, de seres que interactúan con el entorno. Voy a contar dos muy rápidas, ¿vale? Una un poco en la línea de lo que último que decía Cristian y otra en la línea de lo que decía usted. Y además, esta primera, Cristian la conoce, pero especialmente la conocen también tanto Sheila como Miguel Ángel, porque la incluyeron en su último libro, Vallecas Paranormal. Y es que sucedió precisamente en Madrid, en Vallecas, una mujer, llamada Rosa, había muerto su marido hacía no demasiado tiempo y todavía estaba la mujer un poco con el duelo, ¿no? En esto que una noche está en la casa, a punto de acostarse, y de repente suena el teléfono. Coge el teléfono y lo que escucha es una voz que dice: soy yo, soy yo, soy yo. Claro, se queda extrañada, no cae en ese momento, piensa que puede ser una broma, cuelga el teléfono, luego empieza a darle vueltas. ¿Quién me ha podido llamar para gastarme esa broma? De hecho, quiero recordar que era el día del aniversario de la muerte de este hombre, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Total, que se acuesta y minutos después, de nuevo otra vez, el teléfono lo coge: soy yo, soy yo, soy yo. Claro, ahí identifica en ese momento la voz como la de su marido fallecido, que le está llamando por teléfono. Cuelga, en ese momento aparece la hija que estaba en la casa. Mamá, ¿qué pasa? Pues mira, ha pasado esto. ¿Pero qué me está diciendo? Sí, no sé. Bueno, mamá, será, no sé, alguien que quiere gastar una broma. Se intenta tranquilizar a la mujer.
Finalmente, bueno, pues se mete en la cama y cuando lleva aproximadamente unos minutos nota como la sábana se empieza a mover, como si alguien cogiese la sábana, la manta, para meterse dentro, y se mete dentro con ella. Y entonces ella se da cuenta de que la persona que se ha metido en la cama con ella es su marido, fallecido. Entonces ella explica que en ese momento no sabe cómo reaccionar, pero que sí que identifica al marido, que solamente le veía las cuencas de los ojos porque estaba oscuro, no se atrevió a encender la luz, y bueno, y pocos segundos después desapareció, ¿no? Pero claro, primero suena el teléfono, segundo vuelve a sonar el teléfono y tercero ya tiene la sensación, o más que eso, según su testimonio, de que a Keiser se le mete en la cama. Esta persona va al psicólogo para tratar principalmente un tema de duelo y le cuenta esta experiencia. ¿Sabéis lo que le dijo el psicólogo? Oiga, pues ahora que hizo usted esto, hay un tema muy interesante que hacían unos investigadores, se llaman psicoimágenes, y empezó el psicólogo a hablar de psicoimágenes. Con lo cual, a veces los propios psicólogos no saben cómo responder a ese tipo de cuestiones y en vez de tirar de DSM-4 y DSM-5, que es, para que nos entendamos, su libro de consulta, en el que están tipificados todos los diagnósticos, ¿no? y la relación que pueden tener esos diagnósticos, que también es un tema que podríamos discutir, hablo de psicoimágenes. Yo he conocido casos de personas que han vivido ese tipo de experiencias, personas muy cercanas a mí, y cuando he ido al psicólogo le ha dicho al psicólogo, tú tienes un don. Ostras, pues vaya con el psicólogo, ¿no? Y luego, una historia muy rápida, hablando de lo del entorno, Jaime García, un tipo que yo conozco relacionado con el mundo de la música, con el mundo de los DJs, que yo le hice una entrevista por un tema que no tiene nada que ver, para un próximo libro, y me dijo, oye tío, ¿te gustan estos temas de lo paranormal, no? Sí, claro. Pues te voy a contar una cosa que no le he contado prácticamente a nadie, a un amigo muy íntimo y solamente a mis padres. Y me cuenta que estando en su piso, una noche de tormenta en Barcelona, dice que él se levanta a hacer pis a eso de las 3, 4 de la madrugada y cuando vuelve se sienta en la cama, ¿no? Para volver a tumbarse y entonces se percata de que con un relámpago él ve como una sombra por fuera. Él vivía en un ático, que esto es importante, un ático. Él ve como le da la impresión de que ve una especie de figura, ¿vale? Que se asoma por la ventana. Y entonces piensa, bueno, habrá sido un reflejo, no sé, es noche de tormenta, tampoco voy a rayarme, y de repente vuelve de nuevo a aparecer un relámpago y en ese momento ve mucho más claro la figura de un tipo, mucho más definida, pero corto, que está frente a la ventana, y en ese momento él ve como ese tipo que está fuera, que él piensa, pero ¿cómo va a haber un tipo aquí? ¿Cómo ha subido? Si esto es un ático, ¿cómo se ha metido? No puede ser. Dice que levanta la mano izquierda y segundos después le hace al cristal. ¡Pah! Le pega una leche al cristal que dice, yo no sé cómo lo rompió. Acto seguido él salió corriendo de ahí, fue a la cocina por un cuchillo con intención de defenderse porque pensaba que alguien quería entrar en su casa. Cuando con una valentía que yo quizá no hubiera tenido, él se acerca a la ventana, mira por fuera y se da cuenta de que no hay nadie. Dice, pero ¿cómo ha podido ser? Si ha venido aquí alguien que ha hecho saltado, se ha matado, no es posible. Y lo más inquietante de la historia es cuando él se asoma en condiciones y se da cuenta de que en el cristal no hay mano, no hay ningún tipo de marcas de una mano mojada. En lluvia, alguien pegó un testarazo a un cristal y dijo algún tipo de marca. En ese momento dice que prácticamente ni se puso los pantalones, salió corriendo a casa de sus padres, porque la casa en la que vivía era una casa familiar, pero sus padres estaban viviendo en otra casa, ¿no? Y dice que no volvió a dormir solo en su puñetera vida, después de aquello, ¿no? Alucinación. Hombre, él estaba completamente despierto. Yo no sé cómo, ateniéndonos a lo que nos cuentan los testigos, yo no sé cómo explicar ese tipo de historias. ¿Puede estar esto relacionado? Bueno, yo conozco varias historias, cuando se las pasa a mi madre, a mí o a amigos, relacionados con la muerte. Con gente que se muere o... Sí. Vale, bueno, tanto Cristian como yo contamos varias historias de estas, ¿no? Yo en el segundo capítulo de mi libro, yo lo llamo Cuando ellos se despiden, y es, pues no sé cuántos casos, hay como una docena de historias en las que efectivamente parece ser, según, insisto, los relatos que nos llegan por parte de los testigos, que estando en la mayoría de los casos absolutamente despiertos, ellos explican cómo se han encontrado con, en ocasiones sombras, en ocasiones figuras más definidas, en otras incluso una especie de forma nebulosa, que simplemente se han despedido, no te asustes, solo vengo a despedirte de mí, y minutos después ha sonado el teléfono
de X ciudad diciendo que tal persona ha fallecido. Pero para que yo separo esto un poco también de lo que son los visitantes, digamos, encapuchados, ¿no? Ese ser más arquetipado, ensotanado, lo separo un poco de lo que viene a ser a lo mejor despedidas de familiares que, pues eso, que ya no están, que muchas veces pues eso pues puede ser incluso provocado por la propia mente, ¿no? Que de cierta manera quiere tener un momento o quiere despedirse de esa persona y el cerebro es capaz de reproducir una imagen solo para sentirse mejor, para darle ese efecto placebo a ese testigo, a esa persona pues, que quiere dar su último adiós a esa persona a la que no ha podido, ¿no? Esa sería una de las hipótesis. La otra hipótesis es que sea un fantasma de un familiar o ser que se haya marchado y que se aparezca, que igual que se puede aparecer en sueños, que eso es más habitual. Es más habitual en sueños ver muchas veces esas personas que ya no están, ¿no? Y además suelen ser sueños recurrentes, de un padre, una abuela, o pues que de vez en cuando viene a hacer como una visita, ¿no? Y además son sueños que uno sabe que no son sueños, que son distintos por el tipo de matiz que tienen. Entonces, yo eso lo veo distinto al tema de los visitantes del que estábamos hablando ahora. Y sí que creo que es más bonito porque uno se siente pues más lleno. Son reparadores. Son reparadores cuando recibe la visita de una persona a la que quería y puede por lo menos despedirse, aunque la mayoría de las veces no son esas apariciones, por lo que yo he visto, no son capaces ni de articular palabra ni de hablar, simplemente desaparecen o están ahí para que tú las veas, es como si no les dejaran, ¿no? Nunca pudieras llegar a alcanzar a decirles nada, eso también es más como una sensación de sentir que está, Sí. Eso es. y luego suena el teléfono y te han dicho que ha muerto. Ah, bueno, Sí. claro, sí. Eso, Bueno, eso sentir o directamente que se comunique, ¿no? Yo tengo varios casos en los que hay una comunicación directa. O sea, quiero decir, bueno, es que no sé, es que se me ocurren tantos. Ya. Es que es muy complicado. Pero vamos, hay un caso que a mí me impactó mucho de un señor que me cuenta, siendo chaval, con 9 años aproximadamente, dice que estaba leyéndose una novela de los 5 investigadores, no sé si ¿los conocéis? ¿No? Bueno, como estábamos en una biblioteca, digo, vamos a hacer la referencia, ¿no? Eran unas novelas, digamos, detectivescas, que muy conocidas, muy populares entre los adolescentes de los años, yo diría que 80, ¿no? 80, sí, vale. Entonces estaba leyendo y tal, y total, que escuchó, le dio la sensación de que había alguien en el pasillo, y pensó, bueno, no pasa nada, mi hermana que es sonámbula, y se levanta y tal y cual. Entonces se levanta para comprobarlo, y entonces está ya toda la familia dormida, serían pues creo que eso de la 1 de la madrugada, y no ve nadie. Pues mi hermana obviamente no es, porque está dormida. De hecho, las habitaciones entreabiertas se fue comprobando que estaban todos dormidos, ¿no? Y de repente, él dice que ve como una especie de neblina en el pasillo, ¿vale? Que se acerca hacia él. Él se asusta, va corriendo a su habitación y hace una cosa que todos sabemos que protege de cualquier tipo de entidad sobrenatural o incluso de cualquier bomba atómica que entre, que es taparse con las sábanas, que eso es una cosa que eso no falla, es infalible, se tapa absolutamente, y entonces él nota como aquello entra en la habitación y nota como se le sube en la cama, se hunde la cama y se va acercando poco a poco. Entonces él está muerto de miedo y entonces esa neblina que se le pone encima, él le dice, no te asustes, soy yo, solamente he venido a despedirme de ti, y desaparece. Bueno, pues horas después llaman por teléfono unos amigos de sus padres que explican que su hijo, con quien jugaba habitualmente, nuestro protagonista, había fallecido justamente horas antes. Ellos eran agricultores, fueron a faenar, y cuando llegaron a casa se encontraron, el niño estaba jugando por visto a indios y vaqueros y se lo encontraron ahorcado, al chaval, en una viga. O sea, estaba jugando y la lió y el chico murió, ¿no? Entonces, claro, dice que fue un tema muy traumático, pero a veces que a mí, o sea, claro, esto me pasó horas antes y yo sabía que era él. O sea, tenía la sensación, no era algo más que una sensación. Aquello se comunicó conmigo y me dijo, no te preocupes, soy yo. Sabía que era un niño, no supe identificar quién podía ser. Y claro, no hablamos de un señor mayor que se puede morir con 80 y tantos, es normal que la gente mayor pueda llegar a fallecer, pero un niño y de esas características y fallecer de esa manera, no lo sé, ¿no? Entonces hay algo más que una sensación, aquí directamente hay una visión de algo y un mensaje.
Entonces, claro, explicaciones. ¿Casualidad? Pues hombre, a ver, no se puede descartar, pero ¿qué es? ¿1 entre 1.000.000? No lo sé, me parece que casi que la explicación de la casualidad se me antoja casi más surrealista que la explicación de que algo, sea lo que fuera, pues fue a despedirse de la persona, ¿no? Bueno, hemos hecho una radiografía a lo sin rostro, pero Cristian, tú eres el autor de Tras la pista del misterio. ¿Qué podemos encontrar Tras la pista del misterio? Aunque hay casos comunes, como estamos comentando. Sí, es que hay un capítulo también dedicado a... Pero ¿qué más podemos encontrar Tras la pista del misterio? ¿Y por qué surge la necesidad de escribir este libro también? Que eso es importante. Ahí sabemos que es periodista, son casos que he ido recopilando, pero tú, en este caso un policía, ¿por qué surge la necesidad de escribir este libro? ¿Y qué hay más? ¿Qué casos más que ofreces en el libro? Ahora vais a ver lo mal vendedor que soy. No sé yo si necesidad es la palabra. Venga, que te ayudamos. A ver, mi libro trata de... Porque yo no soy periodista, no soy comunicador, como ahí estáis pudiendo comprobar. Entonces, yo lo que se me da bien, porque es a lo que se me dedico, es a investigar. Entonces, de lo único que realmente hablo yo en el libro, de lo que trato, son de casos que he investigado directamente. Son temas que me han venido por diferentes formas, he dado con ellos y he ido resolviéndolos, pues bueno, resolviéndolas. Si hubiese resuelto alguno no sería un misterio. Así que no resuelvo ninguno. El caso es que muestro una serie de temáticas, sobre todo tema ovni, incluso a nivel histórico, como hablo de Tassili o hablo de personajes como Lewis Carroll. Hablo de una serie de temas variados, siguiendo un hilo, digamos, conductor argumental, que es yo mismo, mi ego es así de pequeñito, me pongo a mí de protagonista y parece una novela, pero no lo es mi vida, en verdad es mi vida, ¿eh? Puede decir mi primo, puede decir David, que me conoce, que mi vida es como un libro de aventuras, quizá porque nací en los 80 y sigo siendo un Goonie, pero mi vida ha sido un poco así, entonces la uso un poco de hilo argumental, como voy investigando los casos, unos me van llevando a otros y voy, digamos, sacando distintos temas. Tema OVNI, pues tema OVNI a lo mejor desde el punto de vista sucedido en el ejército del aire, un punto de vista militar, o desde el punto de vista a lo mejor de una zona como puede ser en Valencia, la zona de Requena o Tiel, vista pues, por gente normal y corriente que se han encontrado con estos seres, o pues eso, trato el mismo tema con diferentes puntos de vista y desde una perspectiva, digamos, policial, que es lo que creo que no se ha hecho, porque es verdad que se ha investigado, se ha informado mucho desde un punto de vista periodístico, que al final solo se encargaba, digamos, de divulgar estas cosas, pero claro, a la hora de investigar dista un poco, ¿no? De hacerlo desde un punto de vista de querer mostrar una noticia al investigar un caso, como estar intentando resolver un crimen, ¿no? Utilizar un método lógico, un método científico, que es el que usamos, aunque sea básico, pero es el que ha funcionado siempre. Entonces, aplicarlo un poco a fenómenos paranormales tiene su dificultad, pero creo que es importante, porque aunque estemos investigando cosas que aparentemente no tengan explicación, la forma de investigarlo tiene que seguir un orden lógico, porque si no nos perdemos, nos ponemos a divagar, sacar hipótesis que no llegan a ninguna parte, ¿no? Cuando nos ponemos a hablar, pues estos son espíritus, estos son no sé, familiares, son cosas que no somos científicos, no podemos afirmarlas. Es verdad que a veces nos tenemos que dejar un poco llevar por la intuición o qué le dicen al testigo, ¿no? Porque al final el testigo es el que, esa parte subjetiva del testigo es muy importante, porque es el que lo ha experimentado y quizá esa visión ha ido directamente, ¿no?, hacia esa persona. Entonces es importante reseñar eso, pero eso no quiere decir que el método de tomarle declaración a ese testigo, investigar el hecho, ir al lugar y contrastarlo con otros casos similares no tenga que tener un orden, digamos, lógico y eso. Utiliza pues, una metodología que es un poco más policial, que es lo que no estamos acostumbrados a ver normalmente. No sé si lo he vendido bien el libro o no lo vais a comprar. No lo compréis. Si había algo que me llamó la atención cuando leí el libro de Cristian, fue porque evidentemente yo quería ver su visión desde la otra parte, desde la parte de las autoridades, como él dice, ¿no? Esa parte donde se investiga totalmente diferente de los periodistas o de un investigador de campo o unos exploradores de campo, como en este caso somos nosotros. Y hay una pregunta que yo creo que nos hacemos todos y que nos vamos a seguir haciendo durante mucho tiempo, y es, ¿todavía nos siguen ocultando cosas? Entonces, Cristian aquí yo creo que nos da, ¿no?, esa confirmación y nos habla de casos en el que
incluso a la gente, a esos propios testigos, en este caso militares, se les dijo cuando hicieron ese acta, ¿no?, que obviaran cosas. A lo mejor no es que si es verdad que le pusieran no... Voy a contar el caso cuéntalo, para que porque sepan. a mí es algo que me llamó mucho la atención, de ¿no? que Porque estamos nos hablando, confirmó que aún se nos sigue. Los motivos, pues evidentemente no lo sé, vamos a decir la de siempre, no estamos preparados, lo típico, que es lo que yo creo que rodea, ¿no?, a todo esto y que hace que la nube se haga más grande. ¿Cuántos de aquí conocéis un poco el caso Manises, que es sí, ¿no? Es popular, es el caso, digamos, ovni en España por excelencia, es el Roswell español. Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. El avión que tuvo que aterrizar de emergencia en Manises, en Valencia, porque estaba a rumbo de colisión con un ovni y solicitaron apoyo. Salió un caza de los llanos de Albacete, pilotado por el comandante Fernando Cámara, que estuvo persiguiendo el ovni hasta que se quedó sin combustible, y ahí quedó la cosa, ¿no? Eso es. Bueno. En resumidas cuentas. La cosa continuó en interpelación parlamentaria, Sí, pero bueno, sí. pero bueno, hay que resumir, hay que acabar la historia. Bueno, el caso es que quería investigar el caso un poco, bueno, reinvestigarlo, ¿no? Un poco por mi cuenta, a ver si podía sacar algo más, un poco más allá de los documentos oficiales, de lo que nos habían contado los documentos desclasificados del Ejército del Aire. Entonces fui a hablar directamente con el piloto de este caza, con Fernando Cámara, un poco para que me diera su opinión del caso, y su opinión pues sigue siendo la que tuvo desde el primer día, que eso era un ovni, que no era de este mundo y que no existe tecnología, ni existía en esa época, o sea, mucho menos en esa época, ni tampoco ahora, tecnología parecida a lo que él vio, que jugaba con él. Eso jugaba con él. Decía que cuando él, con su caza, claro, él en ese momento no podía contar estas cosas porque no podía hablar en esa época de la tecnología que tenían estos aparatos, ¿no? Pero hoy en día ya se sabe. Entonces, el caza, cuando le enfoca un aparato, digamos, cuando le apuntas, antes de disparar al avión que va delante, le salta unas alarmas. Cuando algo le focaliza. Por ejemplo, el caza tiene una cámara. Esa cámara, cuando enfoca otro caza, a ese caza le saltan las alarmas de que le van a disparar, porque lo siguiente es que si levanta el plastiquito y le da el botón, el misil va donde está apuntando la cámara, ¿no? Donde ha focalizado el avión. Entonces él decía que cuando enfocaba al ovni, cuando ya lo tenía enfocado, pero simplemente para grabar, lo único que quería era grabarle, no iba a dispararle, pues a él le saltaban las alarmas a su propio caza, no al otro, a su propio caza, como diciendo que le tenían en mira para matarlo. Entonces él soltaba la cámara, dejaba de grabar y entonces las alarmas se paraban, ¿no? Y era algo, pues sí estaban jugando como todo el rato al gato y al ratón hasta que tuvo que volver a aterrizar porque se quedaban, dice, que es sin combustible y no llegaba nunca a poder atraparlo, ponerse a la misma altura. El caso es que hablando con él, ya intimando, ¿no? Pues me dijo, a ti que te gustan estos temas, te voy a dar un caso que no conoce nadie, de un amigo mío, un radarista que trabajaba en Aitana, en el EVA 5, en el Escuadrón de Vigilancia Aérea EVA 5, que es uno de los radares más importantes que hay en la península ibérica. Pues allí que fui, a Cartagena, donde vivía este señor, el capitán Francisco Miñano, ya retirado, que por eso quiso contarme la historia, porque ya estaba retirado y ya podía hablar. Pues me contó ni más ni menos que encontrándose en la base de Aitana, trabajando en los años 70, el radar detectó un objeto en el cielo. Hay dos radares, uno de movimiento y otro de altitud. Pues el de movimiento no detectaba nada, pero el de altitud sí. Entonces vieron algo raro, como que había estacionado algo justo encima de la propia base. Entonces dije, pues tú ibas a estropeado, vamos a ver. Y salieron a la terraza, se asomaron a ver qué había, ¿no? Y vieron que había una luz. Y empezaron allí pues, durante horas, esto es Venus, y esto, que no va a ser Venus, esto es como la luna de grande, y esto, pues la luna está ahí, ¿cómo va a ser la luna? Y así, ¿no? Así, discutiendo que podía ser aquello hasta que de repente eso desaparece. Y ya se empiezan a preocupar, uy, aquí qué pasa, esto no es normal. Bueno, pues en ese momento sale un ovni que se mete dentro de la propia base, un ovni que tenía forma de pelota de rugby, enorme, o sea, era enorme, y tenía unas luces en la parte de arriba. Y se va volando hacia ellos. Entonces coge porque en este momento este señor era brigada, había un cabo primero, un brigada y un capitán que, bueno, años después asesinó. El capitán ese lo mató. El caso es que el capitán, que era el más grande de los que había allí, coge a los dos y corriendo del miedo les intenta meter dentro de la base para cerrar la puerta porque eso iba por ellos.
el Miñano, en ese momento el Brigada Miñano se suelta y se pone a correr paralelo, digamos, es una terraza técnica alrededor de la base, pues va por la terraza corriendo en paralelo al propio ovni, hasta el punto que él no se percata porque está, pues, por la impresión, por lo que sea, ¿no? Está a punto de llegar al borde de la terraza y en ese momento se abre una compuerta del ovni, de la pelota de rugby, y sale un haz de luz, como de las películas, como si le fuera a conducir, y eso le paraliza. Él reconoce que no sabe si realmente se paró por la impresión del haz de luz o porque el haz de luz le paralizó. El caso es que él se quedó clavado. ¿Y qué pasó después? Yo recomiendo a la gente que se compre el libro de Cristiano. A contar. No voy a decir qué pasa después. Lo que sí que diré, lo que quería decir ella, porque lo interesante de este caso no... Bueno, sí, lo interesante es el hombre, pero lo más interesante es lo que nos llega, la información que nos llega. Es decir, si estas cosas pasan, ¿por qué no las sabemos? Pues principalmente, después de que pasara esto, se reunieron porque de lo que les pasó cayeron enfermos, estuvieron de baja, uno hasta cogió diabetes. Entonces, claro, había que justificar eso. Entonces decían, ¿qué hacemos? Hay que hacer un informe, empezaron a hacer el informe. Y ellos mismos decían, ¿pero qué ponemos en el informe? Y empezaron a rebajar. Vale, pero esto de la de luz no lo digan, pero esto tal, venga, pues di que ha entrado un objeto en la base, total, empiezan a escribir. Y dice, bueno, antes de mandarlo llamamos a Torrejón, que era en ese momento donde estaba centralizada, digamos, toda la información del Ejército del Aire. Dice, vamos a preguntar, pues, cómo hacemos esto, cómo lo enfocamos. Bueno, de Torrejón les dijeron que no mandaran nada, que ya sabían que estas cosas pasaban, que no pasaba nada si no mandaban el informe, que si no lo mandaban mejor. Y esto dijeron, pero bueno, que es que nos ha pasado. Dice, bueno, pues si queréis quedar más tranquilos, para curaros en salud, mandarnos como que ha pasado algo y ya está. Y aquí nos olvidamos. Total, que hicieron un informe muy rebajado donde apenas ponía nada, que ese informe luego se desclasificó por el Ejército del Aire, donde apenas venía nada. Bueno, pues cuando yo hablé con Piñado me dio ese informe desclasificado y luego me dio el informe de verdad, que él luego sí escribió. Él escribió el informe real que luego no presentó a Torrejón por miedo o por la propia autocensura, por miedo al que dirán. Entonces, y ese informe aparece en el libro. Ese informe aparece en el libro, claro. Y el tema es que si con un caso tan claro, tan evidente, de tema OVNI, dentro de una base militar, no fuera que ha visto un señor, no, visto por los propios radaristas, que son expertos en lo que pasa en el cielo, y el informe ya parece totalmente, donde no hace justicia ni honor a la verdad, por el descrédito que les iba a suponer a estos militares, más en esa época, bueno, y en la que sea, ¿no? Y cuando ya le están diciendo, ellos mismos se autocensuran, le están diciendo a sus superiores que ni siquiera es necesario que manden nada, es decir, ya el hecho de mandar algo ya sobra. Entonces, ¿cuántos informes no nos habrán llegado porque no se habrán llegado a redactar? Y de los que se han llegado a redactar, ¿qué tienen de verdad? ¿Qué tienen de realidad? Entonces, es un secreto que se está tratando de ocultar. No sé motivo, no sé si porque quieren ocultar o porque sí lo saben o porque les da igual, o porque realmente no quieren quedar mal, porque desconocen a lo mejor qué puede ser eso. Entonces, a nivel profesional queda un poco mal decir que no eres capaz de controlar el espacio aéreo. No sé realmente el motivo, pues porque realmente sí saben lo que está pasando desde hace mucho tiempo y no lo quieren decir. Eso yo no lo puedo decir. Lo que sí sé es que se sabe y que lo están ocultando. Bueno, hay cosas que ha comentado Cristian que darían para un debate interesante, ¿no? Realmente en caso Manises había tecnología para hacer lo que aparentemente hizo ese objeto. Bueno, por ejemplo, yo recojo una historia que es súper interesante, protagonizada por Lisa Strain, en la que al parecer bueno, pues todo pudo tener una explicación relacionada con la guerra electrónica. No voy a contar toda la historia porque es un poco larga, pero digamos que puede haber paralelismos con el caso Manises, básicamente porque este caso tuvo lugar creo que 8 días después del caso Manises, ¿no? Luego, por ejemplo, lo que quizá algunos de vosotros no sepáis es que el primer encuentro cercano con un humanoide tuvo lugar en provincia de Cuenca. ¿Sabíais esto? Villares del Saz, efectivamente, finales de los 50, Máximo Muñoz sale a hacer unos quehaceres, un niño de creo que eran 7 o 8 años, unos quehaceres, y entonces se encuentra con una cazoleta extraña, una vasija, pero como él la definía, y unos tietes, que eran como unos tíos pequeñitos, se acerca a uno de los tietes y le sopla un guantazo parecido al de Will Smith. Entonces este chico obviamente se queda paralizado del miedo y aquello desaparece. Esto lo cuento porque antes se hacía mención precisamente al tema de los traumas de los testigos, o porque parece que hay testigos que no quieren hablar de ciertos temas, ¿no? Yo he ido varias veces a Villares del Saz,
en una de ellas pude hablar con Máximo, pero él nos negó la mayor. Cuando preguntamos por ella, no está en el pueblo, era él, sabíamos que era él, ¿no? Y no quiso hablar con nosotros, nos dio la cambiada por respuesta. Hablamos con los hijos muy amablemente nos indicaron en la zona donde se había visto aquello, estuvimos allí, hicimos las fotos de rigor, y a mí se me quedó grabado lo que nos dijo uno de los hijos. Dice, mira, no insistáis, no os va a contar nada. Por la sencilla razón de que cuando sale el tema, a nivel familiar, porque un nieto pregunta, alguien ha leído algo, alguien ha visto algo en un programa de televisión, ha oído algo en un programa de radio o en un podcast, él siente tal pavor que se encierra en su habitación y no sale en días. A nosotros, que somos sus hijos, no nos ha contado aún con cierto detalle lo que vio, no se atreve. O sea, aquello, fuera lo que fuera, le dejó tan marcado que ese chaval, hoy en día una persona muy mayor, por desgracia, por lo que me comentaba ayer Miguel Ángel, que había ido con Sheik a hacer unas fotos para una historia a Villares, el hombre ha muerto recientemente. Yo solo sí, la última información que nos han dicho es que ha fallecido. Lo cual es... No hemos contrastado, nos han dicho que ha fallecido. Porque yo llevo tiempo, de hecho la última vez, bueno, os cuento un secretito, pues total, ya si el hombre ha muerto, que la última vez que estuve en Villa de Sá fue con Manuel Carballán y con Javier Sierra, veniendo de un viaje de ver a Próspera Muñoz, y estuvimos buscando el hombre, no nos abrieron la puerta, fuimos incluso a la comandancia a preguntar si sabían algo al respecto y tal, nos la encontramos cerrada, o sea, tuvimos muy mala suerte, pero hablamos de volver al lugar y lo teníamos pendiente, entonces bueno, pues si ha muerto es una triste jarro de agua fría, ¿no? Y nos vamos a tener que ir yendo, pero antes, si me permitís, por cambiar un poco de rasante, porque hablamos de un montón de temas en ambos libros, tanto entre La pista del misterio como en Los sin rostro, hay un tema que yo toco, que me parece apasionante, que es el tema del satanismo. Y como estamos en todo momento haciendo mención a los testigos, a las personas que nos cuentan las historias, resulta que una de las personas que protagonizan ese extenso capítulo de mi libro está aquí con nosotros. Se llama Nieves Guijarro, y me gustaría invitarte a subir un momento, si te parece. Esto no se lo esperaba, pero un aplauso para Nieves. Bueno, Nieves, así de primeras, tú eres... ¿Puedo quitar la mascarilla? Sí, eres luciferina. Luciferina caoísta, o lo que es lo mismo para la gente que no lo entienda, practicante de la magia del caos, o la maguilla del caos, a mí me gusta llamar. Ajá. Una cosa que yo me pregunto, ¿a los niños que descuartizan dónde los escondí yo y estas cosas? En eso no. Hay mucho mito sobre el tema del satanismo, sobre el tema del luciferismo. Yo hice un reportaje para Crónica del Mundo y la verdad es que en Nieves no fue el caso, digamos, más sintomático, pero el resto me lo hicieron pasar un poco mal porque no querían hablar, me costó bastante, precisamente debido a todo lo que se ha dicho o todo lo que se ha especulado sobre el tema a raíz del famoso Satanic Panic americano y bueno, pues alguna que otra bofetada que llegó en los 90, camuflada de caso Alcácer, etcétera, etcétera, relacionada con el tema del satanismo y tal, ¿no? ¿Qué es realmente una persona que se considera luciferina? ¿Cuál es su día a día? ¿En qué consiste ser luciferino? Bien, pues primero que todo, decir que, bueno, el término luciferino en la antigua Grecia comienza siendo fósforos, después en latín pasa a ser luxferes, como son luxfer en latino, y se usaba para referirse al planeta Venus en los albores de la mañana. Como sabemos, Venus es una entidad femenina de toda la vida, entonces ser luciferino no es ni mucho menos lo que nos han vendido de esa síntesis bíblica con eso, lo que estamos hablando antes, esas ceremonias anticatólicas, ese tipo de cosas. Hablando de paralelismo, fíjate, Venus, aquí podríamos hablar de los pseudoescépticos que hablan de lo que aparentemente los espíritus son Venus, o sea que aquí Venus tiene un protagonismo en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, sobre todo... De la electrónica. Pero bueno, yo es que a lo mejor voy por otro lado muy diferente al que tú esperabas. Yo tengo como paradigma una figura que me encanta y es el famoso denario de Julia Domna, 202 después de Cristo. En la cara principal sale el rostro drapeado de Julia Domna, madre de Caracalla, y en el anverso la figura de una entidad que es primordial en todo esto, que es Diana Lucifer. Es el paradigma que yo soy, no tiene nada que ver con todas estas cosas que tanto se nos han vendido, ¿no? Con el anticristo y... Claro, efectivamente, se han vendido muchas cosas. Cuando se habla de satanismo, luciferismo, se nos vienen a la cabeza imágenes de películas, de series que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad, ¿no? Y creo que es interesante precisamente
por eso que lo cuentes bueno, y yo por eso quise hacer un reportaje sobre el tema del satanismo, para ver actualizar de alguna manera lo que había. Sí que tengo que decir que yo me encontré un poco de todo. Sí. Hay que decirlo, porque digamos que el satanista es individualista, ¿no? Sí. Y cada uno es de su padre y de su madre. Sí, cada uno de su padre y su madre. Está la parte más moderna, que es la que hemos hablado tú y yo, ¿no? Que es la parte ateísta y un poco más, entre comillas, lógica, para sintetizar esto un poco. Y luego está la parte teísta, que también los hay teístas, pero tampoco son lo que están vendiendo, ¿no? De hecho, la parte del satanismo teísta trabaja con las entidades de otra manera muy diferente al cristianismo y al catolicismo y estas religiones. Trabaja en cooperación con entidades, no como en la religión no adora, ¿no? Y ese tipo de cosas. Es muy diferente. El satanismo, el luciferismo respeta a la Iglesia Católica y a todo lo que representa, ¿no? Bueno, yo por lo menos por mi parte, a ver, en el luciferismo, en el satanismo dentro hay de todo, como en todas partes, ¿no? Hay gente que tiene más respeto, gente más irrespetuosa. Yo por mi parte respeto a todo el mundo, a las personas se las respeta, aquí no estamos compitiendo y bueno, yo creo que lo principal que tiene que hacer cada persona es escuchar y comprender, como estamos haciendo ahora. De eso se trata, ¿no? Claro. ¿Hay alguna cosa que quieras contar relacionado con el luciferismo, con el satanismo, que quieras desmitificar, que hayas escuchado habitualmente? Porque se sigue, ¿no?, escuchando absolutamente de todo a este respecto. Sí, y todo esto, como lo que estábamos hablando antes de las películas y de los sacrificios y todo eso es absolutamente mentira. De hecho, hay muchos más sacrificios, y tú lo sabrás como buen investigador y periodista, en religiones como el vudú, por ejemplo. Perdona que te cuente, no estoy de acuerdo con lo que has dicho, ni mucho menos. Eso no es mentira. Eso ha existido y se ha estudiado y está estudiado. Y yo he conocido a gente que ha estado en una misa satánica donde ha habido sacrificio. Eso lo he conocido. ¿Pero sacrificio de qué tipo? Humano. ¿Humano? Sí. Cuenta. No, ya he todo. O sea, que te quiero decir que y creo que el planteamiento tuyo es un poco, no lo sé, amigo. El satanismo no tiene nada que ver con luciferismo. Lucifer es una cosa, no es Satán. No, Satán es otra cosa. Efectivamente. Vale. O sea, eso debe quedar muy claro. El satanismo es una cosa y el luciferismo es otra cosa. Por lo menos a lo que a nivel teórico yo entiendo que es. Entonces, no sé. Sí, pero ninguno de los dos, normalmente cuando tú entrevistas a un satanista o un luciferino, la mayoría de ellos son personas animalistas y que jamás matarían a un animal, imagínate una persona. Claro. No, el satanismo sí. Pero mira, es que, vamos a ver, una figura que es Lucifer. Lucifer es un arcángel caído de la rebelión contra Dios. Y Lucifer no es que sea, no es Satán, no es malo, es bueno, es una entidad buena que es la que está en la tierra, Lucifer. Esa es un poco la impresión, la idea que yo tengo de este tema. Y otra cosa es satanismo. O sea, el tema de Satán es otra cosa, pertenece a otro tema. Pero te relaciona más con los rituales, ¿no? Es que una cosa es lo que vulgarmente nosotros en el grupo de amigos denominamos cristianismo invertido y otra cosa es el satanismo real. Las personas satanistas, como ha dicho David, que ha conocido unas cuantas, son personas respetuosas, son personas que abogan por el libre pensamiento, que no harían daño a ningún animal, ninguno, vamos. De hecho, muchos de ellos son veganos, vegetarianos, etcétera, es muy diferente. Y otra cosa son estas personas que está hablando aquí este señor, creo que se refiere, que se denominan satanistas y lo que hacen es practicar un cristianismo invertido, que no tiene nada que ver con lo que es realmente el satanismo. O que lo mezclan con prácticas. Yo he entrevistado a personas que mezclan su ideología satanista, por ejemplo, con prácticas de palo mayombe, que dicen que no tiene nada que ver. Pero claro, a mí me parecía muy curioso. Dice, no, si yo a los animales los mato como palo mayombe, no como satanista. Digo, pero tú como satanista estás en contra del maltrato animal. Sí. Entonces, ¿por qué los matas como palo mayombe? Dice, bueno, es que al final todo se une, ¿no? Me decía el hombre. Bueno, no se une nada, no tiene absolutamente nada que ver ni con el vudú, ni con cualquier otro tipo. Por eso explicamos que aquí cada uno es de su padre y de su madre, quiero decir. Es más como una filosofía de vida. Sí, exactamente. O por lo menos yo lo veo así. Muy buena definición. Y sobre todo, tanto el cristianismo como el satanismo están unidos a una palabra primordial que es conocimiento. Pero no solo albergar conocimiento, porque si tú tienes ahí conocimiento y lo albergas, ¿para qué te vale? Es luego hacer uso de ese conocimiento. Sí, pero depende ese conocimiento, precisamente ahí está, cómo lo usas y para qué lo usas. Claro, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, para los conocimientos.
¿para qué los usas y cómo los usas? Claro, tiene la culpa de Roy de lo que hizo el asesino de Roy. Tiene la culpa los videojuegos de un señor que mata a alguien siguiendo un videojuego. Y podemos seguir y seguir, ¿no? Entonces hay personas que se definen como satanistas, claro, a ver quién le dice no, usted no lo es, y que hacen cosas que repelen, digamos, este satanismo más moderno, más intelectual, más universitario, que sé que yo he conocido. También he conocido a personas que en los 90 sí hacían misas negras, pero era algo estereotipado, sin ningún tipo de sacrificio, todo hay que decirlo. O sea, hay absolutamente, mi experiencia es que hay absolutamente de todo. Aquí una misa negra, si no es sacrificio, no es misa negra. No, bueno, eso es muy negativo. No, te lo digo yo. Bueno, no sé, yo hablo de lo que me dicen los 10 satanistas a los que yo he entrevistado. Pero te digo yo que está ahí. Ahora, una misa negra en realidad, una misa negra tal como es como un sacrificio humano. No, pero una misa negra, una misa negra teóricamente es lo que ella explicaba como satanismo, como cristianismo invertido. Quiero aclarar una cosa, hay gente que sí hace lo de la misa negra, pero no con ese tono oscuro de hacer un sacrificio y ese tipo de cosas, se hace simplemente como una forma de renegar de la religión católica, pero es como... De parodiar una misa convencional, pero una misa convencional no sacrifican a nadie. No se sacrifica a nadie ni nada. Es lo contrario, no es una especie de... Es una recreación. Una recreación, claro. Una pregunta muy fácil que yo desconozco. ¿Quién es Satanás? Bueno, evidentemente es una palabra que significa ¿Es el una adversario. entidad, Dios, el demonio? ¿Qué es? ¿Se refiere a si es alguien físico o es alguien, digamos...? A ver, la palabra significa adversario. Ser un adversario o ser retador no es nada absolutamente malo. Se puede tomar el arquetipo del adversario precisamente pues porque una persona es una persona a la que le gusta pensar por sí misma, documentarse, a la que le gusta rebatir ideas. Ya puede ser un adversario, por ejemplo, de David, porque él tenga unas creencias religiosas y yo se las rebata. Y no tiene absolutamente nada de malo usar ese arquetipo, en lo más mínimo absoluto. Ya, pero es que eso puede tener dos vertientes, una positiva, los que creen realmente en esa filosofía que estás diciendo, y otra negativa, que utilizan esa magia, esos poderes que se van adquiriendo poco a poco, porque también me han contado a mí cosillas así, para hacer el mal. Entonces, yo entiendo que a lo mejor la Iglesia también los tiene dentro de su mundo. Intenciones malas y adversas hay en todas partes. En el satanismo, en el luciferismo, en el cristianismo, en el catolicismo. Y en todas partes. Con eso va a contar. Pero lo que nos dice realmente la historia y lo que nos dice realmente lo que estamos viviendo, siempre el satanismo se ha relacionado con el mal, con los Bueno, lo que nos dice realmente la historia del cristianismo no es precisamente positivo, también. No. Bueno, y yo no me considero, yo soy agnóstico, yo no estoy a favor ni en contra de ninguna creencia, pero históricamente hablando yo creo que aquí todos pierden, Sí, pero si yo, vamos a ver, no estoy en contra ni a favor de las creencias de cada persona, porque la libertad es lo primero que tenemos que tener como nuestro primer espejo, ¿no? Pero es que divulgar cosas que realmente puedan hacer quizá más bien que mal en una sociedad y en un siglo que se supone que estamos evolucionando, yo creo que tampoco es muy positivo. Ya, pero es que, claro, pero yo estoy de acuerdo con usted, pero hay un problema aquí, y es que no es una cuestión de la información, sino de lo que cada persona haga con esa información. Efectivamente. Una cosa es publicar como se fabrica una bomba, obviamente si es responsable, y otra, explicar por qué hay unas personas que a mí me parecía muy interesante, porque hay personas que se dicen satanistas y qué es lo que hacen en su vida diaria. Me parece curioso. Y independientemente de que yo lo comparta o no lo comparta. Yo hay muchas cosas de su filosofía que comparto, pero creo que yo en ningún momento me identifico como satanista. Quiero decir, ni como luciferino ni nada parecido, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen un punto de vista librepensador, de respeto, que es lo que aparentemente desde muchos segmentos se ha intentado criticar o se ha intentado ver como lo que no es. Ojo, hablo en base a mi experiencia como alguien que ha entrevistado periodísticamente hablando a varios de estos satanistas o luciferinos que son total y absolutamente inofensivos, como es el caso de Nieves, ¿no? Entonces yo creo que esa información que está ahí, si alguien quiere coger esa información para hacer el mal, es como el que mata en nombre de un videojuego o mata en nombre de un gurú. Quiere decir, es que lo que no podemos hacer es empezar a prohibir cualquier cosa que pueda incitar a algún tipo de acto maléfico, porque cualquier persona que no esté bien de la cabeza puede coger cualquier excusa de lo más inocente para hacer cualquier burrada, ¿no? Y, es un debate súper interesante. Yo me tiraría con vosotros 2 horas más charlando sobre esto porque son interesantísimos todos los puntos de vista.
pero quedan 10 minutos, nos tenemos que marchar a las 9. Entonces, no iba a pasar el turno de preguntas, si queréis hacer una muy rápida, y si no, pues si queréis coger algún libro y con los primeros autores, allá al fondo nos la tiene nuestra amiga Vero y lo firman ellos gustosamente. Daros las gracias a todos por venir, por supuesto que habéis invertido vuestro tiempo en ver tanto a David como a Cristian, y darle las gracias tanto a David como a Cristian por estar aquí.